Muy buenas tardes y bienvenidos a las noticias de este martes 20 de agosto en Negocios Televisión. Jornada en la que empezamos con un dato macroeconómico. Es el dato de inflación, dato de IPC de la eurozona. Un dato que se ha situado en esta ocasión en el 2,6%. Estamos hablando de una décima más que en el mes anterior. Ese es el dato de la eurozona y continuamos porque también queremos compararlo con el resto de datos de los días anteriores. El IPC, la tasa de inflación del 2,6%. Un año antes la cifra era del 5,3%, según ha publicado Eurostat a las 11 de la mañana. El IPC de la Unión Europea, publicado también esta mañana, se ha situado en julio en el 2,8% frente al 2,6% de junio. La tasa un año antes era del 6,1%, según la Oficina Estadística Europea, que recoge las tasas anuales. Las más bajas se han registrado en el mes de julio en Finlandia, 0,5% de inflación, en Letonia 0,8% y en Dinamarca 1%. En el otro lado de la balanza, las cifras anuales más altas se han dado a conocer para Rumanía, 5,8% de inflación, Bélgica 5,4% y Hungría 4,1%. En el caso de España, la inflación se ha reducido con cierta contundencia, ha pasado del 3,6% de junio al 2,9% del mes de julio, según ha publicado hoy, recordemos, hace una hora escasa Eurostat. Y continuamos con información de bancos centrales. Va a ser una semana intensa en esta dirección y vamos con el Banco Central de Suecia, que baja los tipos 25 puntos básicos hasta el 3,5%. Han dicho desde el Banco Central sueco que la inflación ha seguido bajando y que las perspectivas de que continúe en línea con ese objetivo de caída de altos precios son buenas. Expectativas a largo plazo, dicen desde el Banco Central de Suecia, apuntan a una gran confianza en el objetivo y las subidas de sueldo son moderadas, según el comunicado que ha publicado el Riksbank tras hacer ese anuncio de bajada de tipos. Y en medio de este contexto, los principales índices europeos en la sesión de hoy avanzan con un color verde. El IBEX 35 se mantiene en el entorno de los 11.100 puntos que consiguió superar ayer. En tiempo real está en negativo, aunque con una caída mínima del 0,04%, perdiendo esos 11.100 puntos, 11.095. Cierto es que si hoy consigue remontar, el selectivo español podría encadenar su octava sesión de subidas. Y las bolsas europeas prolongan su racha de subidas en una jornada sin referencias. Y esa falta de referencias, vamos con tiempo real. Ahora le seguimos dando los datos macroeconómicos y empresariales. En tiempo real, esa falta de referencias hace que los índices se muevan con movimientos muy estrechos. En el caso del DAX alemán y del CAC 40 de París, con subidas mínimas del 0,08% para el índice parisino, DAX alemán avanza un 0,1% y marca 18.424 puntos. En rojo, aunque por la mínima, igual que el IBEX 35, tenemos a Milán, que recorta un 0,04% y marca 33.254 puntos. Más intensas son las caídas de la Bolsa de Londres. FTSE 100 recorta un 0,7% y marca 8.298 puntos. Si miramos al paneuropeo Stoxx 600, lo vemos en tablas en los 514 puntos. Y si miramos en este caso a los futuros de los índices de la Bolsa de Nueva York, observamos también signo dispar, signo mixto e indefinición, con un Nasdaq que, eso sí, sigue al alza, 0,14% de subida, 19.886 puntos, S&P 500 recortando un 0,05, 5.633 puntos, futuros del Dow Jones también en negativo, pero en tablas 41.006 puntos. Ayer recordemos que el cierre de Wall Street fue en positivo. Cierre de Wall Street en positivo, Bolsa de Nueva York que encadena 8 sesiones al alza. En cualquier caso, la de hoy es jornada de transición porque la gran cita de la semana va a llegar en la segunda mitad con la reunión de los bancos centrales. Jackson Hole comienza el jueves en Wyoming y el plato fuerte de la reunión de este encuentro informal de banqueros centrales llegará el viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Sus comentarios van a ser analizados y seguidos con lupa
por las pistas que pueda dar de cara a la reunión del próximo 18 de septiembre, en la que se espera, se descuenta, que la Reserva Federal baje 25 puntos básicos el precio del dinero. En cualquier caso, las decisiones sobre tipos continúan condicionadas por los datos macroeconómicos y en ese sentido será determinante el próximo informe de empleo de Estados Unidos, que conoceremos el próximo viernes 6 de septiembre. Mañana, por cierto, también se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Y nos vamos al ámbito empresarial, viejo continente. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Olaf Scholz acaban de inaugurar esta mañana una planta de Taiwan Semiconductores en Dresde, en Alemania. Estamos hablando de un proyecto en el que la colaboración es conjunta entre TSMC y también otras compañías como Robert Bosch, Infineon, NXP, con una inversión total de más de 10.000 millones de euros. La planta se va a centrar en la producción de chips para automóviles utilizando procesos maduros, con una capacidad mensual de 40.000 obleas de 12 pulgadas y se espera que comience la producción a finales del año 2027. Los analistas destacan el potencial impacto positivo de esta planta en la industria de semiconductores para Europa, especialmente en el desarrollo del diseño de circuitos integrados y la creación de una cadena de suministros sólida. Sin embargo, también advierten de que la planta en Alemania se va a enfrentar a importantes desafíos debido a las diferencias culturales y de valores entre Oriente y Occidente, lo que podría afectar a la construcción y operación eficiente de la planta. En tiempo real, los futuros de las acciones de Taiwan Semiconductores en el NYSE americano cotizan con subidas del entorno del medio punto porcentual, $175,45 para sus títulos. Y del viejo continente nos vamos a Estados Unidos, porque continúa la Convención Demócrata de Chicago, va cogiendo ritmo en su segunda jornada la de hoy, en la que van a continuar desfilando líderes del Partido Demócrata estadounidense, mientras el país digiere el discurso de despedida que pronunciaba ayer el todavía presidente del país, Joe Biden. El presidente ha pasado el último fin de semana en Camp David preparando ese discurso con el que ha querido dejar constancia de su legado y a la vez subrayar las cualidades de su sucesora, de Kamala Harris. En medio de un gran recibimiento, Joe Biden daba un discurso en ese primer día de convención, en el que también hemos visto a otros rostros como Hillary Clinton. El mandatario de 81 años ha recibido una ovación que ha durado más de 5 minutos y sus seguidores pues le han vitoreado con el lema "Gracias, Joe". El líder del partido, recordemos que renunció a la reelección en el lugar de su vicepresidenta Kamala Harris justo hace un mes, se va a cumplir esta semana. Biden ha explicado que se va amando mucho su profesión, pero que ha dado un paso atrás porque ama más a su país. Y las protestas están teniendo un foco bastante protagonista en esa convención demócrata que se está celebrando en Chicago. Miles de manifestantes se han reunido durante la madrugada, hora española, en ese primer día de la convención. El objetivo de la propuesta: presionar a los delegados demócratas para que la administración Biden interrumpa su apoyo a Israel, al que no se han dejado de entregar armas desde que comenzó la guerra en Gaza. Los congregados, cierto es que eran bastante poco numerosos, menos de decenas de miles previstos por los organizadores. En la protesta, convocada por una coalición de más de 200 organizaciones de todo Estados Unidos, han participado tanto activistas como votantes que están desilusionados con la política del Partido Demócrata en Oriente Medio. Los manifestantes consideran que lo que ha dicho hasta ahora sobre Gaza Kamala Harris no es suficiente, piden acción y compromisos concretos. Y seguimos hablando sobre la guerra en Gaza, sobre el terreno. Según diversas fuentes, las fuerzas de defensa de Israel habrían llevado a cabo durante la madrugada un ataque controlado contra terroristas de Hamás. Y en esa misma operación, la defensa de Israel ha recuperado los cadáveres de 6 rehenes de Hamás, todos ellos secuestrados el pasado día 7 de octubre. Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha dicho sentirse alarmada por la expansión
de asentamientos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este. Consideran que va en contra del derecho internacional. El organismo critica algunas de las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu, como la legalización de los llamados puestos de avanzada. Y hay que recordar que Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, continúa de viaje oficial en Israel y hoy tiene previsto visitar El Cairo para continuar con esas negociaciones de paz en las que se espera que haya avances en las próximas horas. Las partes continúan pidiendo un alto el fuego. Se sigue pidiendo tanto a Israel como a Hamás que acepten las peticiones que está haciendo Estados Unidos en los últimos tiempos y los mediadores. Recordemos, Anthony Blinken viajará a Egipto, al Cairo, para continuar impulsando ese acuerdo de paz. Y nos vamos ahora con los pormenores de la campaña del expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump ha prometido en un acto político fomentar la producción de energía nuclear si gana las elecciones y apostar por el Made in USA en la cadena de suministro para encauzar la economía de Estados Unidos. Donald Trump se ha pronunciado así en un mitin que ha pronunciado en una fábrica de componentes industriales en York, en Pensilvania. Un discurso en el que el foco ha estado sobre todo puesto en la agenda económica del republicano para Estados Unidos. Como ya hizo la semana pasada, Donald Trump ha prometido recortar el precio de la energía a la mitad en sus primeros 12 meses de mandato, incluyendo el precio de la energía de calefacción, aire acondicionado, electricidad y gasolina en las fábricas, en las que confía, dicho, para hacer a Estados Unidos asequible otra vez. Y una vez repasada la actualidad internacional y de los mercados en esa jornada de transición hacia el inicio de la reunión de Jackson Hole, en la que hemos conocido el IPC de la eurozona, ese dato del 2,6%, una décima más que el mes anterior. Nos vamos ahora con pausa publicitaria antes de conocer la actualidad de los principales diarios económicos nacionales e internacionales.